Hacerte unas consultas con respecto a esto último. ¿Tú piensas que la derecha le ha faltado creatividad, sobre todo para puntualizar temas como las pensiones, saber explicar bien en qué consiste? Porque vemos que hay una ignorancia bastante difundida en la población y ciertos mitos populares que se dicen sobre la deficiencia de las AFP, ¿no? Y que esto se ha dado en Chile y en Perú principalmente. ¿Piensas que Sí, la derecha tiene problemas de comunicación política? lo que pasa es que la derecha no tiene un verso político que vender, ¿no? Es decir, no tenemos como la izquierda una bandera que levantar. Y eso es de repente lo que nos falta un poco. Para los que les interesa la política y para los que no nos interesa la política. Porque la verdad es que siempre el que sale con algún verso, con alguna propuesta para la población, siempre es la izquierda. La derecha siempre queda un poco más relegada y tiene muy poca comunicación con el votante y termina sin entender muchos aspectos que son realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy vacío que Keiko haya salido en los dos debates diciendo que iba a dar 14.000 millones de soles vía COFIDE y vía Agrobanco, cuando en realidad la mayoría de la población no entiende estos términos. Te dice, vas a invertir 14.000 millones de soles, ¿cómo los vas a invertir? ¿En qué los vas a invertir? Tampoco sabemos si entiende el número y la magnitud del número y qué tan grande es, ¿no? Porque 14.000 millones de soles termina representando casi el 10% del presupuesto nacional. Entonces, deja un poco la sensación de que la derecha está teniendo problemas para comunicar ideas. Ahora, el tema de la nacionalización, digamos, la captura de los fondos de las AFPs para el Estado, es algo que por desgracia no podamos decirle completamente que es una cuestión de izquierda. Han habido propuestas de derecha que han tratado de hacer una suerte de ONP, una ONP que funcione como un fondo de pensiones, ¿no? Entonces también ahí nos hemos equivocado porque el gran problema y la gran limitante de las AFPs no es que el modelo sea malo, no es que no funcionen como AFPs, sino que las hemos insertado en una realidad difícil, ¿no? Si tú pones un modelo de las AFPs en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, funciona. ¿Por qué? Porque son formales. Nosotros hemos ingresado un modelo de AFP para un país con 75% de informalidad, lo lógico es que no funcione. No porque las AFP sean malas, sino porque los ponemos a trabajar en un contexto donde la recaudación de fondos es realmente baja. ¿Y qué pasa con las AFPs? Terminan fondeando proyectos del mismo Estado porque no hay la suficiente cantidad de fondos captados como para poder fondear proyectos privados, que sería lo ideal, ¿no? Eso sería, digamos, en el imaginario de un liberal, de una persona que apoya a las derechas, sería lo perfecto, ¿no? No un Estado financiando proyectos privados vía COFIDE o Agrobanco, sino un privado viéndose financiado a partir de esas captaciones de AFPs que sepan colocar los fondos en zonas claves, ¿no? Sí te entiendo perfectamente, David, y en eso quisiera cortar para otra pregunta. ¿Te parece que este es un problema entonces de recursos o de gestión, o de los dos? Ya que, digamos, has hablado de, digamos, un problema, uno de los factores que es, digamos, la baja recaudación de las AFPs, pero esta también se debe a que las condiciones económicas individuales de cada trabajador, digamos, son bastante ajustadas y que las personas no ganan, digamos, lo suficiente como para tener un ahorro, como para poder tener a la vez un ingreso que sustente la casa y le permita, digamos, tener algún disfrute que dinamice la economía local, ¿no? Lo cual, digamos, hace que las AFPs, que todo lo relacionado con la AFP o con lo que sean fondos de ahorro tengan que verse como sumamente obligatorios y más bien como un factor cultural de que, digamos, lo quieran justificar como que la gente, bueno, los peruanos no tienen cultura del ahorro, entonces tenemos que ponerles obligatoriamente ONPs o tenemos que ponerle AFPs obligatorias. ¿Qué te parece esa circunstancia? ¿Te parece que es un error? El problema, como te digo, con las AFPs pasa por un tema de dónde hemos metido la solución. Yo siempre me gusta poner un ejemplo a las personas que me hablan de las AFPs, ¿no? Es como que una persona que está en la universidad y que tiene recursos escasos tiene un problema para movilizarse hasta ella y tú le digas, bueno, cómprate un Ferrari. Efectivamente, es una solución porque te podrías comprar un Ferrari y llegarías a la universidad. El problema es que es una solución un poco fantasiosa para una persona que no tiene los medios para conseguir esa solución. Una FP es eso, ¿no? Es presentarle un Ferrari a una sociedad que tiene problemas estructurales de formalidad.
Entonces, cuando tú le dices, oye, a todos los formales vamos a captarles un poco para su fondo previsional, termina siendo un engañamuchachos porque no le captas ni al 10% de la población. Entonces tienes un 90% que al final siguen estando dependiendo del Estado y tienes que crear programas tipo pensión 65 y algunos ya están hablando de pensión 60 porque, claro, no te está alcanzando la solución. Le dijiste que se compre un Ferrari y no todos tienen los medios para comprarse un Ferrari. Ahora, sobre el Estado, el problema creo que se ha hecho muy, muy, muy evidente a partir de la pandemia. No es recursos, el Estado tiene recursos, ha logrado recaudar vía impuestos una buena cantidad de dinero, tiene los fondos ahí, muchas veces no se gasta. El problema es gestión. Y ahora, la pregunta que nos hacemos los liberales, los libertarios, si el Estado no está siendo eficiente con con el dinero que recauda, ¿por qué mejor no deje el dinero en el bolsillo de los privados? Que finalmente sí han demostrado una mayor capacidad para poder reinvertir, para poder generar proyectos, para poder sacar adelante situaciones complejas, incluso en la etapa de la pandemia. Entonces, esa creo que va a ser un poco la gran ausencia de esta campaña electoral. Nadie habló de eso, ¿no? Nadie dijo, ¿por qué no les dejamos un poco de los fondos al sector privado y vemos a ver qué tal les va? De repente ellos terminan invirtiendo mejor que nosotros. La única propuesta que, digamos, iba en cierta forma por ese lado era lo del 40% del canon, ¿no? Vamos a darle dinero, vamos a dar recursos a los bolsillos de los más pobres. ¿Cuál es el problema? Que termina siendo una suerte de populismo, ¿no? Porque finalmente cuando tú hablas de dejarle el dinero en el bolsillo al privado, no estás hablando de trasladar de un bolsillo privado a otro bolsillo privado, sino de dejarlo en el bolsillo de la persona que lo produjo. ¿Para qué? Para que produzca más, porque si ya produjo una vez, a lo que podemos aspirar es que produzca una segunda vez, una tercera y una cuarta. Si se lo hace una persona que no ha producido, lo más probable es que lo destine a consumo, y si lo destina a consumo perderás inversión y seguramente alzará los precios. No necesariamente en inflación, pero sí muy probablemente en un alza de precios que se vea en su zona de acción, ¿no? Vas a ver, no sé, por ejemplo, más gente en camionetas y por supuesto el precio de las camionetas se disparará, o más gente comprando casas y el precio de las casas se disparará, o construyendo sus casas y el precio de los materiales también se disparará.